reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 621. Sensación. Como comandante de la fuerza principal de Zero Wing, Fire Dance tenía una comprensión muy clara de la fuerza de cada miembro. Aunque Shadow Sword había mejorado significativamente durante este periodo, su poder de combate solo estaba ligeramente por encima del promedio para el equipo. No era capaz de hacerla sentir ni el más mínimo indicio de peligro. Sin embargo, la espada de la sombra frente a ella era muy diferente. Era como si se hubiera transformado en una bestia antigua, peligrosa y amenazante, en un abrir y cerrar de ojos. Después de recibir la guía continua de Lei Bao y Shifen, Fire Dance había aprendido principalmente a controlar el poder de su cuerpo. Ella ya había dado medio paso en el reino de refinamiento. Como resultado, su índice de finalización de habilidades rondaba el 85%. Fue considerada una verdadera experta de primer nivel. Después de tener en cuenta los poderosos atributos de su equipo de conjunto de Tier, nivel 1, el equipo de conjunto de Melodía Oscura, muy pocos jugadores podrían triunfar sobre ella. Solo los monstruos como Shifen podrían derrotarla. Sin embargo, ahora, Fire Dance sintió que Shadow Sword tenía una oportunidad contra ella. Uno podría imaginar cuán enorme de un buff de Shadow Sword había recibido. Líder del gremio, ¿qué está pasando aquí? Aqua Rose fijó su mirada en Shifen. Tenía muchas ganas de saber lo que acababa de pasar. Todos los presentes se volvieron hacia Shifen también, todos compartiendo el mismo pensamiento que Aqua Rose. Si algunos miembros más de su equipo de repente se vuelven tan fuertes como Shadow Sword, ya no estarían atrapados en la tercera fase del Blue Fire Crow King. Cada jugador aquí era un miembro central de Zero Wing. Para los jugadores comunes, se los consideraba expertos absolutos. No solo poseían sentidos incomparablemente agudos, sino que sus intuiciones también eran muy sensibles. Solo envainando el aura de uno perfectamente podrían engañar a estos jugadores. Shifen durante su encuentro anterior fue un ejemplo. Antes de esto, podía ocultar su aura por completo y disfrazarse de transeúnte ordinario. Los jugadores solo se dieron cuenta de qué monstruo era Shifen en realidad después de tomar medidas. Al ver las miradas fervientes dirigidas a él, Shifen no pudo evitar reírse cuando dijo: obtuve un objeto que puede aumentar la fuerza de un jugador. En cuanto a la mejora que otorga, ustedes pueden ver eso por ustedes mismos. El poder de la oscuridad podría aumentar los atributos básicos de un jugador en un 30%. Un aumento del 30% era el equivalente a que el poder de combate de un jugador alcanzara un nivel completamente nuevo. Por ejemplo, si un jugador poseía poder de combate intermedio de Tier, nivel 1, después de que sus atributos aumentaran en un 30%, su poder de combate se acercaría al pico del Tier, nivel 1. Shadow Sword estaba actualmente en el nivel 28, y su fuerza estaba cerca de la cima del Tier, nivel 1 intermedio. Estaba cerca de acercarse al Tier, nivel 1 avanzado. Después de la mejora del poder de la oscuridad, su poder de combate se elevaría a la cima del Tier, nivel 1. Mientras tanto, Fire Dance, que actualmente estaba en el nivel 30, ya poseía poder de combate en la cima del Tier, nivel 1. Frente a la espada de las sombras, que también poseía poder de combate en la cima del Tier, nivel 1, era natural que Fire Dance sintiera algún peligro por parte del Berserker. Por supuesto, el poder de la oscuridad no aumentó permanentemente los atributos de un jugador. Más bien, les dio a los jugadores una habilidad Berserk que podían activar libremente. Solo que esta habilidad Berserker tenía una duración ligeramente más larga que las habilidades Berserk normales. El poder de la oscuridad duró 10 minutos completos y tuvo un enfriamiento de 5 horas. El repentino aumento de fuerza de Shadow Sword se debió al hecho de que el poder de la oscuridad se había fusionado con el Berserker, lo que provocó que la habilidad Berserk se activara de inmediato. Sin embargo, este efecto solo duró varios segundos. Una vez que terminara, la habilidad Berserk se convertiría en una habilidad activa que los jugadores podrían usar en cualquier momento. Este había sido el verdadero poder de la Legión del Demonio Negro. Las habilidades de Berserk eran extremadamente raras en todo el dominio de Dios. Si cada miembro de una legión poseyera una habilidad Berserk que durara 10 minutos completos, uno podría imaginar cuán aterrador sería. Esta fue también la razón por la cual la Legión de Sangre del Pabellón Dragón Fénix no había sido rival para la Legión Demonio Negro del Santuario Fantasía en el pasado. Líder del gremio, ¿a cuántas personas puede fortalecer esa herramienta? Como vice líder del gremio, Aqua Rose estaba particularmente preocupada por esto.
Si pudieran mejorar a muchos jugadores, definitivamente podrían elevar el poder de combate de la fuerza principal a un nivel completamente nuevo. Los corazones de todos comenzaron a latir al escuchar la pregunta de Aqua Rose. Ellos también deseaban volverse más fuertes como Shadow Sword. Sin embargo, todos sabían que tal beneficio solo podía usarse en un número limitado de jugadores. No sería fácil obtener un lugar para ellos. Relajarse. Todos los miembros de la fuerza principal pueden obtener este poder. Shifen no reveló los números exactos a sus compañeros del gremio. Había un total de 100 miembros en la fuerza principal de Zero Wing. Además, había 200 miembros de reserva. Las 600 máquinas tragamonedas que tenía a mano eran más que suficientes para todos. ¿Todos? Líder del gremio, no estás bromeando, ¿verdad? Aqua Rose estaba internamente atónita. Ella dudaba seriamente de la afirmación de Shifen. Si cada miembro de la fuerza principal de Zero Wing pudiera poseer este poder, entonces podrían mostrar un asombroso poder de combate. Sin mencionar las ruinas del modo difícil del dios cuervo, incluso podrían probar el modo infierno. No he terminado. Planeo elegir algunos miembros del segundo escalón para formar la Black Demon Legión. Esta legión se centrará en lidiar con los jefes de campo y las mazmorras de equipo del modo infierno de 20 hombres. Te dejaré este asunto, Aqua. Shifen no deseaba desperdiciar su poder de la oscuridad restante. En el pasado, uno de los deberes de la Legión del Demonio Negro del Santuario de Fantasía era moler y recolectar equipos atacando varias mazmorras del equipo del modo infierno de 10 y 20 hombres. En un gremio, incluso los equipos de élite lucharían por atacar mazmorras de equipo de modo infierno de 10 y 20 hombres. Con el poder de la oscuridad, sin embargo, la dificultad de las mazmorras se reduciría bruscamente. Sería mucho más fácil limpiar dungeons en el futuro. También fue esta razón la que le permitió al santuario de la fantasía acumular una tonelada de riqueza. El mayor activo que podían obtener al incursionar en las mazmorras del modo infierno eran los cristales mágicos. Las mazmorras en modo normal rara vez soltaban cristales mágicos. Sin embargo, era una historia diferente para el modo dungeons. La tasa de caída en las mazmorras del modo infierno fue más de 10 veces mayor que la del modo normal. Los cristales mágicos podrían usarse para entrenar a las élites y expertos del gremio. Por lo tanto, la fuerza general de Fantasy Rini había aumentado constantemente en el pasado. Al final, el gremio se había convertido en el señor supremo del Imperio del Dragón Negro, e incluso el pabellón Dragón Fénix se había visto obligado a dar paso al santuario de la fantasía. En esta vida, Shifen podría usar el poder de la oscuridad en muchos más jugadores de los que Fantasy Extinguisher había podido. Naturalmente, tuvo que utilizar este beneficio adecuadamente. Un breve momento después, cada miembro oficial de la fuerza principal de Zero Wing recibió el poder de la oscuridad. Para Fire Dance y Violet Cloud, un aumento del 30% en los atributos fue colosal. Su poder de combate ya había estado en la cima del tier, nivel 1. Después de usar el poder de la oscuridad, incluso calificaron para competir con un señor, que era el equivalente de una clase de nivel 2, por sí mismos. Aunque todavía no podían ganar contra un señor, podían retener a uno por un tiempo relativamente largo. Casi podrían rivalizar con un gran experto como Warwolf. Solo que todavía carecían de técnicas. Después de fortalecer la fuerza principal, Shifen llevó a Fire Dance y a los demás hacia las ruinas del dios cuervo. Aunque Shifen todavía tenía muchas cosas que necesitaba atender, como la matriz mágica de teletransportación y los establos, la construcción de estos dos materiales requeridos. Estos materiales solo se pueden obtener de las mazmorras de equipo a gran escala. Por lo tanto, no tenía sentido concentrarse en esos elementos por ahora. Más o menos una hora más tarde, ruinas del dios cuervo. Una atmósfera extremadamente tensa rodeaba al equipo dungeon de 50 hombres. Los jugadores abarrotaron las vastas llanuras alrededor de las ruinas. La mayoría de estos jugadores consistía en jugadores del gremio. Los diversos gremios grandes en White River City sabían que esta era la coyuntura para el sprint final para reclamar el primer claro de las ruinas del dios cuervo. Era muy posible que un gremio afortunado obtuviera el primer claro en el siguiente segundo. Por lo tanto, muchos miembros de los gremios esperaban ansiosos fuera de la entrada de la mazmorra. Si el equipo de su gremio requería tareas o suministros adicionales, estos miembros inactivos se apresurarían a hacerlo o entregarlo. Mira. Es Zero Wing. ¿Por qué están aquí otra vez? Pensé que se dieron por vencidos. No lo creo. Mira, incluso Black Flame ha aparecido. Deben planear hacer todo lo posible.
Esto va a ser interesante. Justo antes de esto, Avens Burial también recibió respaldo de un grupo de expertos. Escuché que esos expertos eran miembros del taller de sombra fantasma. Cada uno de ellos es increíblemente fuerte. En cuanto a sonrisa abrumadora, ellos también enviaron muchos expertos. Me pregunto cuál de los tres saldrá con la corona. Estoy apostando por el entierro del cielo. Tienen Ghost Shadow liderando el equipo. Incluso los super gremios están tratando de anexar el taller de la sombra fantasma. Además, Avens Burial entró en la mazmorra hace un tiempo. Zeroin acaba de llegar. Lo más probable es que ya sean demasiado tarde. Al darse cuenta de la llegada de Zeroin, todos frente a las ruinas del dios cuervo comenzaron a conversar entre ellos. Líder del gremio, tenemos problemas. He oído hablar de Ghost Shadow antes. Definitivamente es un experto entre los expertos. Además, tiene un grupo de compañeros de equipo confiables con él. Ahora que han estado en la mazmorra durante bastante tiempo, será difícil competir por el primer claro. Aquarrose frunció el ceño ligeramente. Había escuchado mucho sobre Ghost Shadow. Shifen sacudió la cabeza. Riendo, dijo. ¿Quién dice que estamos compitiendo por el primer claro del modo difícil? Todos se volvieron hacia Shifen en estado de shock. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, Shifen seleccionó la dificultad del modo infierno del calabozo. En el momento siguiente, cada miembro del equipo fue teletransportado a la mazmorra. Capítulo 622. Poder que causa desesperación. Mira. Esa es la puerta de teletransportación para el modo infierno. Eso es imposible, ¿verdad? ¿Es Zeroin realmente desafiando las ruinas del modo infierno del dios cuervo? ¿Han perdido la cabeza? Escuché que el jefe final de las ruinas es un gran señor. Es muchas veces más fuerte que un jefe clasificado por Hylor. No hay forma de que ninguno de estos gremios pueda vencer a algo tan fuerte. ¿Podría el líder del equipo de Zeroin haber elegido la dificultad incorrecta? Cuando todos fuera de las ruinas del dios cuervo vieron el par de puertas de teletransportación negras y el cráneo parpadeante detrás de él, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. The Final Boss of Hard Mode ya los hizo sentir impotentes. Ninguno de ellos ni siquiera pensó en asaltar el modo infierno. Poco después de que Shifen y los demás ingresaran a la mazmorra, la noticia se extendió rápidamente por Wither River City. Nadie que lo escuchó podía creer que era verdad. Mientras tanto, si uno tuviera que señalar quién estaba más conmocionado por las noticias, entonces serían los diversos gremios grandes de Wither River City. Ahora que el largo periodo de desarrollo de Wither River City había llegado a su fin, la ciudad contenía más de 100 gremios. Mientras tanto, como el señor supremo de Wither River City, Zeroin recibió constantemente atención de muchos de estos gremios. En realidad se atreven a desafiar el modo infierno a pesar de que todavía no han despejado el modo difícil. Nunca pensé que Black Flame sería tan insensato. Cuando Feng Shuangyan recibió las últimas noticias sobre Zeroin, no pudo contener su sonrisa burlancia. La red de información de Underworld cubrió más de una docena de reinos y múltiples imperios. Como parte de la gerencia media de Underworld, Feng Shuangyan sabía exactamente lo que representaba el modo infierno de un equipo dungeon de 50 hombres. Desesperación. De todos estos reinos e imperios, había varios gremios grandes de primer nivel que ya habían conquistado el modo difícil de un calabozo de equipo de 50 hombres. Sin embargo, de todos estos gremios, ninguno había logrado derrotar al primer modo jefe del infierno. Ni siquiera habían logrado dejar caer el HP del jefe por debajo del 90%. No importa qué MT intentaron, todos murieron de un solo golpe. Era inútil, independientemente de cuántos curanderos tenía el equipo. Al final, estos gremios grandes de primer nivel no tuvieron más remedio que renunciar a atacar el modo infierno de sus respectivas mazmorras de equipo de 50 hombres y tuvieron que cambiar su enfoque a las mazmorras de equipo de 100 hombres. Anteriormente, Zeroin solo había alcanzado la tercera fase del Bluefire Crow King, sin embargo, ahora, en realidad, estaban tratando de desafiar el modo infierno. Incluso con 3 o 4 Shifengs, todavía no tenían ninguna posibilidad. Mientras tanto, dentro de las ruinas del dios cuervo, con respecto al medio ambiente, no hubo muchas diferencias entre el modo infierno y las ruinas del modo difícil del dios cuervo. Santuarios derrumbados y estatuas imponentes cubrían las ruinas. En este momento, sin embargo, Fire Dance y los demás estaban extraordinariamente tensos. Todos llevaban expresiones sombrías. ¿Ya no pelearon con el jefe final de este lugar? ¿Por qué están tan nerviosos?
Shifen no pudo evitar reírse mientras miraba a sus compañeros de equipo. Él era el único que no había sacado sus armas, listo para pelear en cualquier momento. Las mazmorras de equipo eran diferentes de las mazmorras de fiesta de 6 hombres. Las mazmorras en equipo solo se actualizan una vez cada 3 días. No hizo una diferencia si uno despejaba los modos normal, difícil o infierno. Además, en Team Dungeons, los jefes y los monstruos no reaparecerían incluso si el equipo decidiera cambiar las dificultades a mitad de camino. Los equipos no podrían matar a los jefes que ya habían derrotado. Dependiendo de a qué jefe luchara un equipo, simplemente continuarían desde el mismo jefe después de cambiar las dificultades. Solo que la fuerza de los monstruos y jefes restantes cambiaría de acuerdo con la nueva dificultad. Hubo una diferencia entre las mazmorras del equipo en el dominio de Dios y las de otros juegos de realidad virtual. A diferencia de otros juegos de realidad virtual, la configuración de dificultad de Team Dungeon solo se puede aumentar, no disminuir. En otras palabras, si un equipo atacó el modo difícil y derrotó al primer jefe, pero no pudo derrotar al segundo jefe, no se les permitió reducir la dificultad al modo normal para continuar atacando la mazmorra desde allí. Si quisieran cambiar la dificultad de la mazmorra, solo podrían elevarla al modo infierno. Anteriormente, Fire Dance y los demás habían luchado hasta el jefe final. Ahora que habían seleccionado la dificultad del modo infierno, el camino hacia el jefe final estaba bastante seguro. Todos se sintieron un poco avergonzados cuando escucharon las preguntas de Shifen. Tenían un miedo instintivo al modo infierno. Muy bien, echemos un vistazo al Rey Cuervo Azul, dijo Shifen, riendo. Fire Dance luego abrió el camino hacia el nido del jefe final. Mientras tanto, mientras Shifen lo seguía, llamó a la interfaz del sistema. Actualmente estaba en el nivel 34 y ya estaba muy por encima del límite de nivel máximo, nivel 30, para obtener el primer claro de la mazmorra. Necesitaba reducir su nivel. Además, el LMO de Bluefire Crowkin no era un oponente trivial. Incluso si tuviera 4 niveles adicionales de atributos, no haría una gran diferencia. Convertir esos niveles y atributos en poder de combate sería mucho más beneficioso. Shifen seleccionó su ventana de habilidad e hizo clic en explosión de llamas. Subió de nivel la habilidad sin dudarlo. En el nivel 9, Flame Burst ya era una habilidad impresionantemente dominante. Después de que el icono de explosión de llamas parpadeara varias veces, la habilidad se actualizó al nivel 1, nivel 5. Las estadísticas de la habilidad también aumentaron significativamente. Estallido de la llama nivel 1, nivel 5, requiere 480,000,000 EX para actualizar a la habilidad nivel 1 nivel 6, tiempo de canalización. 1 segundo reúne el poder de las llamas en un solo punto y causa un 900% de daño al objetivo. Conteo de ataques. 15 veces enfriamiento. 3 minutos. Originalmente, la explosión de llamas de nivel 9 tenía un recuento de ataques de 12, y cada ataque infligía el 750% del daño de Shifen. Ahora, no solo el conteo de ataques aumentó en 3, sino que el daño que cada golpe infligió también aumentó significativamente. El daño de la explosión de llamas de nivel 1, nivel 5 superó con creces la explosión de llamas de nivel 9. Al mismo tiempo, sin embargo, el nivel de Shifen cayó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, cayó al nivel 30, que estaba en línea con el requisito de obtener el primer claro de la mazmorra. Como se esperaba de una super habilidad. Si quiero actualizar Flame Burst aún más, tendré que esperar hasta el nivel 40 como mínimo. Shifen calculó internamente. Flame Burst requirió 480 millones de EX solo para alcanzar el siguiente nivel. Con el nivel actual de Shifen, si mejoraba la explosión de llamas al nivel 1, nivel 6, lo más probable es que cayera al nivel 25. Cualquier otro jugador probablemente perdería muchos más niveles. La gracia salvadora de Shifen era el alto requisito de Edge de su clase. Sin embargo, actualizar Flame Burst a Tier 1, nivel 5 a costa de 4 niveles fue un intercambio que valió la pena. Solo con esta habilidad, Shifen confiaba en herir gravemente incluso a un HP Lore completo. En el futuro, sería mucho más fácil matar a los monstruos de Lore. Media hora después, Shifen y los demás llegaron ante el santuario del dios cuervo, el nido del rey cuervo fuego azul. Es enorme. Blackie se quedó boquiabierto mientras miraba al rey cuervo azul en la distancia. En modo difícil, el Bluefire Crowkin tenía aproximadamente 30 metros de altura. Ese ya era un tamaño intimidante. Ahora, sin embargo, el Bluefire Crowkin ante ellos se encontraba a más de 50 metros de altura.
El modo difícil Bluefire Crow King era un niño en comparación con el modo infernal Bluefire Crow King. Rey Cuervo Fuego Azul Gran Señor, nivel 30 HP 27, 000/27, 000. ¿Cómo se supone que debemos luchar contra eso? Su HP por sí solo ya es más del doble que el del Lord Supremo Bluefire Crow King. Cola tragó saliva, su entusiasmo anterior se disipó. Aunque ahora eran capaces de activar el poder de la oscuridad y aumentar sus atributos básicos en un 30% durante 10 minutos, los atributos del Rey Cuervo Azul aumentaron en más del 30%. La brecha entre ellos ahora era aún más amplia que antes. Fire Dance frunció el ceño. Incluso ella no confiaba en derribar a un jefe tan poderoso. «Líder, ¿seguiremos luchando?», preguntó Aqua Rose mientras se volvía hacia Shifen. Inicialmente, debido al liderazgo de Shifen, todos habían poseído una pizca de confianza de conquistar las ruinas del modo infierno del dios cuervo. Sin embargo, habían subestimado terriblemente los horrores del modo infierno. Incluso con Shifen, les era imposible derrotar a un jefe tan poderoso. Lucha. ¿Por qué no lo haríamos? ¿Qué más crees que vinimos a hacer aquí? Shifen puso los ojos en blanco ante su equipo. Esta no era la primera vez que Shifen había experimentado los horrores del modo infierno. Incluso si Shifen hiciera todo lo posible, necesitaría mucho tiempo para terminar con los 27,000,000 HP del Rey Cuervo. Sin mencionar que el Rey Cuervo también recuperaría el 1% de su HP cada 5 segundos. La recuperación de la batalla del Gran Señor por sí sola fue un arma aterradora. Esta fue la razón por la cual el poder de un individuo era extremadamente limitado dentro de un calabozo de equipo. A pesar de que Shifen fue capaz de resistir los ataques del Rey Cuervo por un corto periodo, él y su equipo no pudieron agotar tanto HP en tan poco tiempo. Por supuesto, dado que se atrevió a venir aquí, naturalmente tenía cierto grado de confianza para salir victorioso. De lo contrario, no habría elegido desafiar el modo infierno. Es hora de darte un buen uso. Shifen abrió su bolso y sonrió a la Biblia de la Oscuridad. Capítulo 623. Fortalecimiento de nivel 2. Al mirar a Shifen, que rebosaba de confianza, los pesados corazones de todos se volvieron más ligeros. Aunque el Gran Señor clasificó a Bluefire Crow King como poderoso, todavía tenían una oportunidad de luchar contra él. Después de todo, las mazmorras estaban destinadas a ser atacadas por jugadores. Simplemente aún no habían descubierto una estrategia de ataque adecuada. En el momento siguiente, Shifen recuperó la Biblia de la Oscuridad de su bolso y comenzó a cantar el encantamiento grabado en su interior. Emerge, Demon Gate. Con el ligero grito de Shifen, la niebla oscura en el cielo se congregó para formar un par de puertas gris oscuro. Sin embargo, a diferencia de la puerta del demonio que Charlene había convocado, la de Shifen era mucho más débil. No solo el tamaño de la puerta del demonio era mucho más pequeño, sino que el aura que irradiaba también era normal. Carece de la capacidad de infundir miedo en los demás. Aunque la puerta del demonio que convocó era significativamente más pequeña, a Shifen no le importaba particularmente. Sin embargo, para Fire Dance y los demás, que estaban viendo estas puertas por primera vez, sus expresiones se volvieron serias cuando sus miradas se cerraron en la puerta del demonio. Cuando las puertas del demonio se abrieron lentamente, todos sintieron una sensación de pánico. Un momento después, un demonio púrpura, el doble de la altura de un jugador promedio, salió de la puerta del demonio. Cuando este espíritu maligno violeta atravesó la multitud ante él, Fire Dance y los demás levantaron instintivamente sus armas, esperando una pelea. No hay necesidad de preocuparse. Este es un demonio que he convocado. Shifen agitó su mano, señalando a los demás que se calmaran. Parece que mi suerte es bastante buena esta vez. En realidad es un devorador de corazones, un espíritu maligno de nivel 2. Devorador de corazones espíritu maligno nivel 35 HP 1, 200, 000/1, 200, 000. Un espíritu maligno de nivel 2 era el equivalente de un monstruo clasificado por el señor. Aunque no poseía tanto HP como un lord del mismo nivel, en términos de habilidades e inteligencia, era superior. Sería una ayuda masiva en una mazmorra de equipo. Aunque los jugadores podían llevar a sus guardias personales a una mazmorra, el nivel actual de Kite era demasiado alto. Además, en caso de que Kite muriera, sería extremadamente problemático revivirlo. Lo más importante, los guardias personales ocuparon la ranura de la mazmorra. Por lo tanto, no valía la pena traer una guardia personal.
Sin embargo, Shifen no tendría que preocuparse por tales asuntos si convocara a un demonio. Además, cada demon poseía muchas habilidades y era competente en un campo específico. Tome el Devorador del Corazón, por ejemplo. Fue competente como apoyo. No solo era capaz de debilitar a sus enemigos, sino que también era capaz de mejorar la fuerza de sus aliados, por lo que Shifen estaba satisfecho con su suerte. Un demonio de nivel 2. Aqua Rose miró al Devorador de Corazones en estado de shock. Había muchas habilidades de invocación en el dominio de Dios. Por ejemplo, el invocador era una clase especializada en convocar criaturas. Sin embargo, incluso a un invocador de tier, nivel 1 le resultaría muy difícil convocar a una criatura de tier, nivel 1. La mayoría de los jugadores actuales de invocadores solo podían convocar criaturas de nivel 0 para luchar por ellos. Si los invocadores de tier, nivel 1 ya tenían dificultades para convocar criaturas de tier, nivel 1, no había necesidad de mencionar criaturas de nivel 2. Eso era prácticamente un monstruo clasificado por el señor. La criatura convocada podría moverse sin obstáculos entre los jugadores actuales del dominio de Dios. Incluso podría mostrar una fuerza inimaginable en las mazmorras actuales. Muy bien, todos se ponen en posiciones. Mantenga una distancia de 10 yardas entre sí. Lucha contra el Rey Cuervo de Fuego Azul como lo harías con el jefe del modo difícil. Shifen inmediatamente comenzó a emitir órdenes, no queriendo perder más tiempo. En el pasado, Shifen había atacado las ruinas del modo infierno del dios cuervo tan a menudo que lo encontraba cansado. Solo que, en ese momento, había conquistado la mazmorra confiando en la supresión de nivel. Cada uno de los miembros de su equipo había estado por encima del nivel 40. El equipo que usaban también tenía un rango de plata secreta o superior. No hubo muchas diferencias entre el modo infierno y las ruinas del modo difícil del dios cuervo. Solo que los atributos básicos y las habilidades de los monstruos se habían mejorado mucho. Los jefes de la mazmorra no habían recibido ninguna habilidad adicional, y no se habían agregado nuevas trampas a la mazmorra. Las ruinas del dios cuervo podrían considerarse como una mazmorra de equipo a gran escala de dificultad intermedia. Devorador de corazones, hechizos de apoyo. Shifen ordenó al demon una vez que todos estuvieron en posición. Asintiendo, el Devorador del Corazón comenzó a dibujar línea tras línea de runas en el aire con sus afiladas garras. Hechizo de nivel 2, refuerzo de pared de hierro. Hechizo de nivel 2, Blood Radiance. Hechizo de nivel 2, aumento de poder mágico. Hechizo de nivel 2, poder de la vaca loca. Los hechizos de nivel 2 del Devorador de Corazones aumentaron significativamente la fuerza de todo el equipo. Fue especialmente cierto para Colas Defense y HP. No solo su defensa se duplicó, sino que su HP también aumentó en un 60%. El HP de Cola ahora superaba los 16,000. En cuanto a Iewumian, el MT de segundo rango en el equipo, su HP también estuvo cerca de alcanzar los 15,000. Debido al aumento significativo en defensa, HP y fuerza, ya no era posible que el gran señor clasificara a Bluefire Crowking para matarlos con un solo golpe. Maldición, tener hechizos de apoyo de nivel 2 es demasiado increíble. Blackie se emocionó al descubrir que el daño mágico que infligió y los efectos curativos que recibió habían aumentado en un 20%. Con esto, el daño y la curación del equipo aumentaron a un nivel completamente nuevo. Todos finalmente entendieron por qué Shifen quería desafiar el modo infierno. Con la ayuda de estos hechizos de nivel 2, sería un juego de niños luchar contra el modo difícil Bluefire Crowking. ¡Ataque! Gritó Shifen mientras desenvainaba la espada abisal. Cola y Iewumian inmediatamente tomaron la delantera y atacaron al gran señor. Cuando todavía había una distancia de 150 yardas entre los dos MT y el Rey Cuervo Azul, el gran señor notó a Cola y Iewumian. Graznar. El grito del Rey Cuervo resonó por todo el santuario. Agitó sus alas, enviando plumas negras, que eran tan grandes como los propios jugadores, volando en los dos MT. Las plumas densamente compactadas descendieron sobre los dos MT como gotas de lluvia, lo que no les dio la oportunidad de esquivar los ataques. Inmediatamente, Cola y Iewumian levantaron sus escudos para defenderse de los ataques. Estas plumas causan mucho daño, dijo Cola, horrorizada. En el modo difícil, el ataque de plumas del Rey Cuervo solo inflige alrededor de -200 a -300 de daño por pluma.
Sin embargo, debido a la gran cantidad de plumas, Cola recibiría más de menos 1,000 de daño por segundo, por lo que el daño general fue relativamente alto. Sin embargo, el gran señor clasificó las plumas del Rey Cuervo Azul del Fuego, cada una de ellas infligió casi menos 400 de daño, y esto fue después de que su defensa se hubiera duplicado. Si no tuviera la ayuda de los hechizos de nivel 2 del Devorador de Corazones, probablemente habría recibido alrededor de menos 800 de daño por cada pluma. Cuando Cola y Egurumian todavía estaban a 50 yardas del Rey Cuervo de Fuego Azul, el gran señor detuvo su ataque de plumas. Luego condensó una bola de fuego azul en su boca, lanzándola contra el guardián Ning Cola y el Shield Warrior Egurumian. Cola y Egurumian se habían familiarizado desde hace mucho tiempo con eludir estas llamas. Inmediatamente, ambos se arrojaron al suelo, esquivando las llamas azules y aprovechando la oportunidad para atacar al gran señor. Shield Bash. Menos 1,042. Golpe violento. Menos 895. Cola y Egurumian aspiraron una bocanada de aire frío. Mierda. ¿Por qué su defensa es tan fuerte? Los ojos de Cola se abrieron en estado de shock cuando vio el daño que había causado. Después de ser fortalecido por el poder de la vaca loca, su fuerza aumentó en un 15%. Su daño también debería haber aumentado significativamente. Si se enfrentara al Gran Lord del Rey Cuervo Azul, su daño habría superado fácilmente los menos 1,500 puntos, sin embargo, ahora, su ataque solo había causado un poco más de menos 1,000 de daño. Mientras Cola todavía estaba aturdida, el Rey Cuervo de Bluefire batió sus alas y las golpeó contra Cola. Reaccionando rápidamente, Cola levantó su escudo para protegerse. Auge. El impacto llevó a Cola al suelo hasta las rodillas. Un daño de más de menos 4,000 apareció sobre su cabeza. ¿Por qué el gran señor es tan poderoso como el Rey Cuervo? Todos los miembros del equipo quedaron atónitos ante esta escena. Si Cola hubiera recibido el ataque del Rey Cuervo con su cuerpo en lugar de su escudo, lo más probable es que hubiera muerto. Además, si no hubiera recibido el beneficio para su defensa, habría recibido más de menos 8,000 de daño, incluso si hubiera bloqueado el ataque con su escudo. Shifen no estaba sorprendido. Sin la ayuda de los hechizos de apoyo de nivel 2, Cola habría tenido que activar el poder de la oscuridad para resistir los ataques del gran señor. De lo contrario, el jefe lo mataría muy fácilmente. Sin embargo, debido al Ear de Bowler, esta batalla se volvió mucho más fácil. Tu turno. Shifen ordenó al Devorador del Corazón una vez más. Habiéndose preparado para este momento, el Devorador del Corazón señaló con el dedo al cielo. De repente, una matriz mágica de 7 estrellas apareció en el cuerpo del Rey Cuervo Azul. Hechizo de nivel 2, Juicio de las 7 estrellas. Inmediatamente, el Bluefire Crow King lanzó un grito de dolor. Capítulo 624. Diferencia en fuerza. La matriz mágica de 7 estrellas suprimió al Rey Cuervo Azul. El Rey Cuervo luchó como si estuviera atrapado dentro de un pantano, su movilidad disminuyó bruscamente. Como resultado, las alas masivas del Rey Cuervo, que originalmente descendieron hacia Cola, también disminuyeron significativamente. Un hechizo tan poderoso. Cola aprovechó la oportunidad para rodar fuera del camino, esquivando fácilmente el ataque del ala del gran señor. Como líder MT del equipo, si Cola pudiera esquivar los ataques del jefe, reduciría la carga sobre los curanderos del equipo. Además, los sanadores no tendrían que correr el riesgo de atraer la atención del jefe debido a la curación excesiva. Bueno. Todos, ataquen. Shifen asintió mientras ordenaba a los traficantes de daños del equipo que comenzaran su asalto. El hechizo de nivel 2, el Juicio de las 7 estrellas, no era un hechizo de tipo ataque. En cambio, colocó un poderoso enlace en un solo objetivo. Los efectos del hechizo incluso afectarían a un gran señor. Con el Juicio del Devorador del Corazón de las 7 estrellas, tanto los traficantes de daño cuerpo a cuerpo como a distancia podrían atacar al jefe de manera segura. Esto fue particularmente útil para Fire Dance y Flying Shadow ya que el gran daño que causaron atrajo el agro del Rey Cuervo. Con los movimientos restringidos del jefe, podrían esquivar sus ataques fácilmente, sin tener que preocuparse por tirar del agro. Esto fue justo cuando el equipo de Blue Frost había usado la barrera de sellado de demonios en el gran señor Noya. Sin embargo, a pesar de que los efectos de restricción de la barrera de sellado de demonios fueron mucho más poderosos que el Juicio de las 7 estrellas, los jugadores no pudieron mantener la barrera por mucho tiempo debido a la falta de maná.
Por otro lado, no había necesidad de preocuparse por tales problemas cuando se trataba del juicio de las 7 estrellas. El devorador de corazones era un espíritu maligno de nivel 2. Poseía una abundancia de maná, más de una docena de veces que la de un jugador del mismo nivel. Por lo tanto, el espíritu maligno podría mantener el hechizo de nivel 2 durante mucho tiempo, lo suficiente como para durar hasta el final de la batalla. Además, el equipo no tendría que sacrificar ningún poder de combate utilizando el juicio de las 7 estrellas. No estaban obligados a dividir una parte del equipo para mantener la matriz mágica. Por lo tanto, el efecto general del juicio de las 7 estrellas fue mucho más fuerte que la barrera de sellado de demonios. La Biblia de la Oscuridad es realmente impresionante. No es de extrañar por qué Fantasy Extinguisher haya podido llevar a su equipo a las mazmorras de equipo a gran escala, una tras otra, en el pasado. Shifen estaba extremadamente satisfecho con la Biblia de la Oscuridad. Los objetos legendarios fragmentados ordinarios no podían compararlo en absoluto. Después de lo cual, Shifen también se unió al ataque contra el jefe. No importaba lo que se dijera o hiciera, el Rey Cuervo Azul era un gran señor. Aunque varios hechizos mejoraron su equipo, el daño total de todos todavía era considerablemente bajo. Actualmente, el DPS número 1 del equipo era Fire Dance. Cada uno de los ataques normales de la asesina infligió aproximadamente menos 900 de daño. Podría infligir más de menos 2,000 daños si usara sus habilidades. Incluso cuando usó Absolute Strike, la habilidad de explosión más poderosa disponible para un asesino de tier, nivel 1, solo logró infligir alrededor de menos 5,000 de daño al gran señor. En cuanto a todos los demás, la mayoría de sus ataques normales solo causaron alrededor de menos 600 a menos 700 de daño. Solo podían hacer más de menos 1,000 de daño si usaban habilidades, y muy pocos de ellos podían hacer más de menos 2,000 de daño. Para el Rey Cuervo Azul, que tenía 27,000 HP, ese daño era prácticamente insignificante. Gracias a su recuperación de batalla, el Rey Cuervo Azul podría recuperar hasta 270,000 HP cada 5 segundos. Fue el equivalente a recuperar 54,000 HP por segundo. La recuperación de la batalla del Rey Cuervo solo negó la mayor parte del daño que todos infligieron. Además, esta fue una batalla dentro de un dungeon, no un campo de tiro donde uno podía quedarse quieto y atacar libremente. Todos tenían que centrar la atención en esquivar los ataques del Rey Cuervo, por lo que les era imposible atacar constantemente. En otras palabras, si su producción de daño era insuficiente, les era imposible matar al Rey Cuervo del Fuego Azul. Más bien, el Gran Señor los agotaría hasta la muerte primero. Shifen luego activó Windwalk y dio la vuelta al lado del Rey Cuervo. Después de activar el aura de fuego, el poder del purgatorio, la muerte fantasma y el corte de 9 dragones, Shifen comenzó su asalto al Gran Señor. Como la movilidad del Rey Cuervo estaba restringida, no podía evitar los ataques de Shifen. Cada uno de los ataques normales de Shifen causó más de menos 1,500 de daño o menos 3,000 de daño con un golpe crítico. Debido a la espada abisal, tenía un 50% de posibilidades de lograr un golpe crítico. La espada abisal también aumentó el daño que infligió con cada golpe exitoso. Después de lanzar su 10º ataque, sus ataques normales posteriores comenzaron a causar más de menos 1,800 de daño, más de menos 3,600 de daño si fuera crítico. En cuanto a su doppelganger, aunque solo poseía el 70% de los atributos de Shifen, había activado Blood Liberation, aumentando su fuerza y agilidad en un 90%. El daño que el doppelganger infligió actualmente fue en realidad mayor que el de Shifen. Cada uno de sus ataques normales causó más de menos 2,400 de daño, mientras que sus golpes críticos infligen casi menos 5,000 de daño. La velocidad de ataque del doppelganger también fue ligeramente más rápida que Shifen. El daño de ataque normal de Shifen ya era varias veces mayor que el de Fire Dance, sin mencionar sus habilidades. Double Job. Menos 11,420, menos 15,432. Explosión de llamas de doble trueno. Menos 14,266, menos 20,164. Daños de más de menos 10,000 aparecieron sobre la cabeza del Rey Cuervo Azul, uno tras otro. El Gran Señor gritó repetidamente de dolor mientras su barra de HP disminuía. Las mandíbulas de todos golpearon el suelo cuando vieron estos daños. Líder del gremio, estás haciendo trampa.
Líder del gremio, no nos estás dando una oportunidad. Los ojos de todos se crisparon cada vez que vieron los ataques de Shifen infligir más de menos 10,000 de daño. Hubiera estado bien si ese fuera el único problema, pero también hubo ocasionales, 20,000, o incluso menos 30,000 visitas. El daño de Shifen fue más de una docena de veces mayor que el de ellos. Sus ataques fueron en niveles completamente diferentes. Originalmente, todos habían tratado a Fire Dance como si fuera un monstruo, ya que cada vez que atacaban una mazmorra, el daño total de Fire Dance siempre se clasificó en la parte superior del equipo. Además, su daño total fue más de un 50% más alto que el segundo lugar. Sin embargo, ¿qué pasa con Shifen? A pesar de haber atacado solo por un corto tiempo, su daño ya había superado a Fire Dance en más de 8 veces. Su daño era el equivalente a la mitad del daño total del equipo. Ninguno de ellos entendió cómo Shifen había logrado tal hazaña. Líder del gremio, ¿no puedes darnos algunos consejos sobre cómo aumentar nuestro daño? Blackie sintió como si fuera la primera vez que conocía a Shifen. El daño de Shifen simplemente desafió el sentido común. De repente, Shifen fue el centro de atención. Es sencillo. Aumente sus tasas de finalización de habilidades, dijo Shifen. No pudo evitar reírse de las expresiones serias de todos. Su tasa de finalización de habilidades rondaba el 95%, por lo que podía aumentar los efectos de sus habilidades en un 50% más o menos. Además de los diversos objetos poderosos que llevaba, su daño sería, naturalmente, muy superior a los miembros de la fuerza principal de Zero Wing. Líder del gremio, ¿qué tan alto es su índice de finalización de habilidades? Preguntó Aqua Rose con curiosidad. Ella sabía muy bien que la tasa de finalización de habilidades de Shifen era muy alta. Sin embargo, su tasa de finalización de habilidades tampoco fue baja. Después de un período de arduo entrenamiento, había logrado mantenerlo entre 83% y 85%. En toda la ciudad de Wither River, esta tasa de finalización se consideró definitivamente de primer nivel. En cuanto a Fire Dance y Violet Cloud, mantuvieron un 85% estable. 95%. Shifen declaró directamente. 95%. Todos inhalaron bruscamente. Después de la tercera evolución del dominio de Dios, todos los jugadores habían descubierto la importancia de la tasa de finalización de habilidades. Por lo tanto, todos habían comenzado a entrenar para mejorar. Sin embargo, incluso aumentarlo en un 1% fue extremadamente difícil. Fue especialmente cierto después de alcanzar el umbral del 80%. Sin embargo, Shifen había alcanzado el 95%, que era un 10% más alto que Fire Dance, el jugador más poderoso de la fuerza principal de Zero Wing. Todos entendieron que a una tasa de finalización del 85%, uno mostraría el 100% del efecto de una habilidad. Mientras tanto, cada incremento del 1% posterior aumentaría significativamente el efecto. Era simplemente inconcebible cuán alto sería el efecto de la habilidad con una tasa de finalización del 95%. Originalmente, ninguno de ellos tenía idea de la fuerza de Shifen. Ahora, sin embargo, entendieron completamente cuán poderoso era su líder de gremio. 95%. Fire Dance se sorprendió de manera similar. Mirando a Shifen, ella juró por dentro, llegaré al 95% también. ¿Es esta la fuerza del líder del gremio? Los ojos de Shadow Sword brillaron. Esta fue la primera vez que sintió que su decisión de unirse a Zero Wing había sido la correcta. En verdad, Shadow Sword no era el único que tenía tales pensamientos. Todos los miembros del equipo estaban repentinamente entusiasmados, pensando lo mismo. Por un tiempo, la reverencia y admiración de todos hacia Shifen aumentó a un nivel completamente nuevo. Todos soñaron con el día en que alcanzarían el estándar de Shifen. El tiempo pasó rápidamente. Debido a la estimulación de Shifen, todos se volvieron aún más serios al experimentar para aumentar sus tasas de finalización de habilidades. El HP del Blue Fire Crow King disminuyó continuamente. 98%, 96%, 90%, en solo unos pocos minutos, el HP del Rey Cuervo cayó al 70%. Lanzando un grito enojado, el Rey Cuervo Azul se elevó en el aire. Todos, tengan cuidado. El jefe ha entrado en su tercera fase. Advirtió Shifen. Capítulo 625. Primer claro del equipo. Después de que el juicio de las 7 estrellas suprimió al Rey Cuervo del Fuego Azul, las llamas azules que arrojó no representaron una amenaza para nadie.
Además, Shifen siempre daría un recordatorio oportuno antes de que el jefe lanzara sus llamas. Hasta ahora, las llamas del Rey Cuervo no habían golpeado a un solo jugador. Sin embargo, cuando el Bluefire Crow King entró en su tercera fase, la batalla realmente comenzó. Todos habían luchado contra el Bluefire Crow King docenas de veces, pero siempre habían eliminado en la tercera fase del jefe. Por lo tanto, ahora que el Rey Cuervo de Fuego Azul entró en esta fase en particular, se pusieron ansiosos. Si se enfrentaran al Rey del Cuervo Azul del modo difícil, no estarían preocupados en absoluto. Después de todo, el poder de combate actual de su equipo había alcanzado un nivel completamente nuevo en comparación con su último intento. Sería un juego de niños para ellos conquistar el modo difícil. Sin embargo, actualmente se encontraban en las ruinas del modo infierno del Dios Cuervo. Las habilidades del Rey Cuervo Azul serían mucho más poderosas que antes. Después de que el Rey Cuervo lanzó un grito enojado, 18 cuervos azules descendieron del cielo. El Bluefire Crow King del modo infierno no solo entró en su tercera fase con un 70% de HP, sino que los Bluefire Crows que convocó también comenzaron en el rango de Chieftain desde el principio. En el modo difícil, los Bluefire Crows solo comenzaron como élites especiales. Cada miembro de la fuerza principal era capaz de uno solo. Sin embargo, los jefes eran diferentes. Había menos de 10 jugadores en el equipo capaces de soltar al jefe. Además, el Chieftain clasificó el modo Bluefire Crows of y cada uno tenía 900,000 HP, 200,000 más que el modo difícil. Esto elevó la carga del DPS del equipo a niveles devastadores. Los Bluefire Crows activaron su habilidad de crecimiento una vez cada 2 minutos. En otras palabras, si no murieran en 2 minutos, se convertirían en señores. En ese momento, serían mucho más difíciles de tratar. Sin embargo, los 18 caciques clasificados Bluefire Crows tenían un total de 16,200,000 HP, este jefe es una mierda. La expresión de Blackie se volvió sombría. Si este fuera el modo difícil, la habilidad Stars of Light que había salvado aún sería de alguna ayuda. Sin embargo, contra Chieftains con 900,000 HP, incluso Stars of Light no haría mucho contra ellos. Todos, activen el poder de la oscuridad. Al escuchar la orden de Shifen, todos hicieron lo que él dijo, sus atributos básicos aumentaron en un 30%. Como líder MT, el HP de Cola se elevó instantáneamente a poco más de 20,000. El HP Shield Warrior y Eurumian también había aumentado a más de 19,000. Sus daños y velocidad de reacción también habían mejorado. Tórtola, tira del agro de los cuervos de fuego azul. Todos magos, prepárense para lanzar sus habilidades a mi orden, dijo Shifen sin prisa. Inmediatamente, Turtledove, un caballero guardián con más de 17,000 HP, cargó contra el grupo de Bluefire Crows y activó Iron Will. Los 18 cuervos de fuego azul fueron atrapados dentro del alcance de la habilidad y se vieron obligados a concentrarse en Turtledove. Después de lo cual, Turtledove activó la bendición de protección. La bendición de protección de Tier, nivel 1 podría reducir el daño recibido de su objetivo en un 70%, un 20% más que la versión de nivel 0 de la habilidad. La duración de la habilidad también fue un poco más larga, durando hasta 20 segundos. Sin embargo, el cacique rankeado Bluefire Crows no era un asunto trivial. Cada uno de sus ataques de pico causó casi menos 500 de daño a Turtledove. Afortunadamente, aunque Turtledove había molestado a los 18 jefes, solo 6 podían atacarla a la vez. En otras palabras, el caballero guardián recibió casi menos 3,000 de daño con cada ola de ataques. Para Turtledove, que tenía más de 17,000 HP, este daño no era una amenaza. Después de lo cual, Turtledove recibió una curación tras otra, cada una recuperando 1 o 2.000 HP para el caballero guardián. Los sanadores podrían estabilizar fácilmente el HP de Turtledove. Sin embargo, la bendición de protección solo duró 20 segundos. Una vez que el beneficio expiró, no pudo soportar el ataque simultáneo de 6 Bluefire Crows. Bueno. Shifen sonrió. Después de encontrar una buena ubicación, activó Skywell Sword. Cuando las espadas divinas doradas llovieron del cielo, los 18 cuervos del fuego azul quedaron atrapados inmediatamente dentro del área efectiva de la habilidad. Inmediatamente, daños de más de menos 4,000 puntos aparecieron sobre las cabezas de los cuervos.
Por supuesto, Turtledove, que se encontraba en el centro de este ataque, también recibió daños de Skywell Sword. Esta fue la razón por la cual las habilidades AOE no eran adecuadas para Dungeons. Sin embargo, gracias a la bendición de protección y Ironuil, el caballero guardián solo recibió un poco más de menos 700 de daño por el ataque de Shifen. Sin embargo, Shifen estaba lejos de estar satisfecho. Blackie, lanza guardián de la luz sobre la tórtola. Dijo Shifen. Guardian of Light fue una de las habilidades adicionales de la guardia de Mavis. Cuando se lanza, el objetivo de la habilidad se volvería inmune a todo el daño mágico. El daño físico que recibieron también se reduciría en un 80%, y recuperarían un 5% de HP por segundo durante 20 segundos. Definitivamente fue una habilidad super salvavidas. Cuando Blackie agitó su bastón, un brillo dorado envolvió el cuerpo de Turtledove. Una vez que recibió los beneficios adecuados, Shifen ya no se contuvo mientras activaba el poder del dragón celestial. Después de que su fuerza aumentara en un 100%, activó la habilidad de aura de fuego, tormenta de fuego. Justo antes de que las llamas rugientes devoraran a Turtledove, Shifen cambió el aura de fuego al aura de agua, lanzando Life Bloom sobre ella. Debido a que el aura de agua aumenta los efectos de curación en un 100%, Turtledove podría recuperar hasta un 60% de su HP por segundo durante 40 segundos. Con el HP de Turtledove, ella era prácticamente inmortal por el momento. Aunque Firestorm infligió más de menos 40,000 de daño a los Bluefire Crows cada segundo, el hechizo fue ineficaz contra Turtledove ya que era inmune a todo el daño mágico. Además, tenía Life Bloom, que recuperaba más de 10,000 HP por cada segundo, la atención de los sanadores y el escudo de la verdad de los clérigos. Como resultado, el daño que causaron los Bluefire Crows ni siquiera fue un rasguño para ella. Incluso si se quedara quieta y no hiciera nada, su vida no estaría en peligro. Todos quedaron estupefactos de inmediato. Al ver a la paloma tortuga caballero guardián luchar contra los muchos cuervos de fuego azul en medio del infierno, parecía como si estas llamas destructivas no fueran diferentes a una brisa, seguras e inofensivas. Cuanto más luchaba Turtledove, más valiente se volvía. En este momento, parecía una diosa de la guerra y el fuego, exigiendo reverencia. Todos, usen sus habilidades AOE. Ordenó Shifen. Un momento después, los magos del equipo lanzaron sus habilidades AOE. Aunque no eran tan poderosos como los hechizos de destrucción a gran escala, estas habilidades AOE aún causaron varios miles de daños a los cuervos de fuego azul. Entre ellos, Blackie's Stars of Light causó grandes cantidades de daño a los Chieftains. La primera ola sola causó más de menos 4,000 de daño a cada cuervo. El daño de cada ola posterior aumentó en un 10%, con una duración de un total de 15 segundos. Shifen también buscó oportunidades para usar Dragon Breath, Thundering Flame, Flame God Fury, The Art Splitter, Thunder Flame Explosión y otras habilidades AOE. 15 segundos después, los Bluefire Crows estaban en un estado medio lisiado, poseyendo menos del 5% de sus HP totales. Algunos desafortunados Bluefire Crows que habían recibido demasiados golpes críticos incluso habían muerto durante estos últimos 15 segundos. De los 18 cuervos de fuego azul que habían sido convocados, solo quedaban 11. La figura de Shifen se balanceó ligeramente mientras enviaba varios ataques más a estos Bluefire Crows. Agregando el daño del equipo, trataron con los 11 cuervos de fuego azul restantes en menos de 10 segundos. Una vez que los Bluefire Crows fueron aniquilados, se volvió mucho más fácil tratar con el Bluefire Crow King. Además, ahora que Shifen había activado el poder del dragón celestial, su daño contra el gran señor se duplicó. En 3 minutos, al rey cuervo azul solo le quedaban un poco más de 1,000,000 de HP. Finalmente está aquí. Shifen sonrió con calma. El Bluefire Crow King tuvo un total de 4 fases. Todos habían pensado que la fase más difícil era la tercera fase. Sin embargo, lo que todos no sabían era que el Rey Cuervo usó su verdadera carta de triunfo durante su cuarta fase. El Bluefire Crow King solo entraría en su cuarta fase cuando su HP cayera por debajo de 1,000,000. También fue cuando todo el equipo de asalto estaría más cansado y relajado. Sería en este momento que el Rey Cuervo se transformaría en un infierno viviente y se convertiría en un cuervo de fuego. Durante esta fase, cualquier enemigo en un radio de 50 yardas recibiría menos 1,000 de daño por segundo. Sin embargo, eso fue solo en el caso del modo difícil.
En el modo infierno, los jugadores recibieron menos 1,600 de daño por segundo. Si el equipo de asalto no pudiera infligir 1,000,000 de daños al Rey Cuervo Azul antes de que cada miembro muriera, borrarían el equipo. En el pasado, innumerables equipos habían muerto repetidamente en la cuarta fase y no habían podido despejar la mazmorra porque no tenían una verdadera habilidad definitiva. Justo cuando el HP del Rey Cuervo Azul estaba a punto de caer por debajo del umbral de 1,000,000, Shifen activó Liberación de la Espada, aumentando su fuerza y agilidad en un 90%. Luego activó Silent Steps y apareció detrás del Bluefire Crow King, y tanto su cuerpo como Abyssal Blade comenzaron a liberar un brillo brillante. Divina providencia. Estallido de la llama. Barra tras barra golpeó la espalda del Rey Cuervo Azul Fuego. Menos 122,154. Menos 61,846. Menos 122,454. Después de 15 ataques consecutivos, el HP del Bluefire Crow King, que había sido un poco más de 1.000.000 hace un momento, tocó fondo. El Rey Cuervo lanzó un grito triste antes de caer pesadamente al suelo. Capítulo 626. Famoso. Dentro de las ruinas del Dios Cuervo. Un apuesto joven con túnica blanca ordenó a su equipo mientras atacaban al Rey Cuervo Azul. Este clérigo dibujó runas en el aire sin descansar, usando un hechizo curativo tras otro. Además, estos hechizos no eran hechizos comunes. Más bien, eran hechizos curativos de nivel 1. Sin embargo, su velocidad de lanzamiento era la misma que cuando otros lanzaban hechizos de sanación de nivel 0. Mientras lo hacía, tenía una expresión relajada. Sus acciones fueron aparentemente sin esfuerzo. En un abrir y cerrar de ojos, la baja HPMT del equipo se recuperó completamente. Este joven no era otro que el comandante de la fuerza principal de Ravensburial, Flameblood. Solo queda un 3% de HP. Aumenta la producción de daño. Flameblood gritó severamente. Actualmente, quedaba menos de la mitad del equipo original de 50 personas, las llamas del Rey Cuervo Azul habían quemado a todas y cada una de ellas. Perder 1,000 HP por segundo fue simplemente demasiado. Incluso Flameblood, uno de los 10 recién llegados del mundo de los juegos virtuales, solo podía concentrarse en mantener vivo al líder del equipo, MT, y a sí mismo. En el mejor de los casos, podría lanzar hechizos de curación instantáneos en algunos de los DPS principales del equipo, aunque los efectos fueron muy débiles. Después de que el Bluefire Crow King había entrado en su cuarta fase, había entrado en su estado Berserk. No solo había aumentado su velocidad de ataque, sino que también había mejorado su alcance de ataque. Algunos de los miembros del equipo que no pudieron esquivar sus ataques a tiempo murieron instantáneamente. A pesar de que Bluefire Crow King tenía solo el 3% de su HP restante, para los miembros sobrevivientes del equipo, se sintió como una fortaleza de hierro que no podían atravesar sin importar lo que intentaran. Ravensburial no fue el único en tal situación. En este momento, Overwhelming Smile también estaba luchando. Solo que Overwhelming Smile estaba teniendo un momento un poco más fácil. Aunque al Rey Cuervo Azul que enfrentaban todavía les quedaba el 4% de su HP, aún tenían más de 40 miembros vivos. Las pocas muertes simplemente se debieron a la mala suerte, y no pudieron escapar del rango de ataque del Gran Señor a tiempo. Efectivamente, no es tan fácil obtener el primer claro de un calabozo de equipo de 50 hombres. Werewolf esquivó los ataques del Rey Fuego Azul Cuervo lo mejor que pudo al confiar en Omnivisión, la técnica con la que era extremadamente competente. Aunque no podía esquivar todos los ataques del Gran Señor, aún era capaz de evadir un tercio de ellos. Esto redujo en gran medida la carga sobre los sanadores, dejándolos con un exceso de poder para sanar a los otros miembros del equipo, manteniendo vivos al mayor número posible. Si no fuera por un poderoso líder MT como Werewolf que redirige magistralmente los ataques del Rey Cuervo, habría sido imposible para tantos miembros del equipo haber sobrevivido hasta ahora. Sin embargo, aún así, esta era la tercera vez que Overwhelming Smile había desafiado la cuarta fase del Hard Mode Bluefire Crow King. El HP del Bluefire Crow King disminuyó gradualmente. 3%, 2%, 1%, anuncio del sistema de la región de Wither River City. Felicitaciones a Zero Win por convertirse en el primer equipo en conquistar el modo infierno de las ruinas del Dios Cuervo.
Todos los jugadores en el equipo serán recompensados con 2,000,000 exp, 50 silver, 80 puntos de reputación de Wither River City y 20 puntos de reputación de Star Moon Kingdom. Anuncio del sistema de la región del reino a Star Moon. Felicitaciones a Zero Win por convertirse en el primer equipo en conquistar el modo infierno de las ruinas del dios cuervo. Todos los jugadores del equipo serán recompensados con 3,000,000 de exp, 3 piedras preciosas de nivel 2 de atributos aleatorios, 100 puntos de reputación de Wither River City y 50 puntos de reputación del reino a Estrella Luna. Anuncio del sistema del continente sur del dominio de Dios. Felicitaciones a Zero Win por convertirse en el primer equipo en conquistar el modo infierno de las ruinas del dios cuervo. Todos los jugadores del equipo serán recompensados con 5,000,000 exp, 1 piedra preciosa de nivel 3 de atributos aleatorios, 80 puntos de reputación del reino a Estrella Luna y 5 puntos de reputación de la humanidad. El anuncio del sistema hizo eco en los oídos de todos 3 veces. ¿Cómo es esto posible? Los equipos de Overwhelming Smile y Avens Burial quedaron boquiabiertos. Las ruinas del modo difícil del dios cuervo ya les habían causado dolores de cabeza brutales, sin embargo, justo cuando estaban a un hilo del éxito, Zero Win tomó la delantera y despejó las ruinas del modo infierno del dios cuervo. Sin embargo, aunque estaban conmocionados, ninguno de ellos detuvo lo que estaban haciendo. Solo que ya no estaban tan motivados como atacaron al rey cuervo de fuego azul. Un momento después, el gran lord clasificado rey del cuervo azul cayó a los pies de Warwolf. En ese momento, el anuncio del sistema sonó una vez más. Anuncio del sistema de región de Wither River City. Felicitaciones a Overwhelming Smile por convertirse en el primer equipo en conquistar el modo difícil de Ruins of the Crow God. Todos los jugadores del equipo serán recompensados con 1,000,000 de exp, 20 puntos de reputación de plata, 30 puntos de reputación de Wither River City y 10 puntos de reputación de Reino a Estrella Luna. Anuncio del sistema de la región del reino a Estrella Luna. Felicitaciones a Overwhelming Smile por convertirse en el primer equipo en conquistar el modo difícil de Ruins of the Crow God. Todos los jugadores del equipo serán recompensados con 2,000,000 de exp, 1 gema de nivel 2 de atributos aleatorios, 50 puntos de reputación de Wither River City y 20 puntos de reputación del reino a Estrella Luna. Sin embargo, en comparación con el anuncio anterior del sistema, este anuncio no tenía sentido. Zero Win ya había despejado el modo infierno. Por otro lado, Overwhelming Smile solo había logrado borrar el modo difícil. En lugar de ganar gloria, Overwhelming Smile se había convertido en un hazmerreír. Se podía ver claramente la brecha entre los dos gremios. Sin embargo, esta brecha no se debió a la debilidad de Overwhelming Smile. Zero Win era demasiado poderoso. Al final, todavía perdimos. Una sonrisa amarga apareció en el pálido rostro de Warwolf. Antes de esto, había recibido noticias que decían que Black Flame había llevado a la fuerza principal de Zero Win a las ruinas del modo infierno del dios cuervo. Aunque sentía que existía la posibilidad de que Zero Win conquistara el modo infierno, nunca había esperado que lo despejaran tan rápido. En el lado del entierro del cielo, la fuerza principal del gremio también derrotó al rey cuervo de fuego azul. Efectivamente, Zero Win no es el señor supremo de Wither River City por nada. Sin embargo, Avens Burial no permitirá que esto descanse. Tarde o temprano, los alcanzaremos. El espíritu de lucha llenó los ojos de Flame Blob. Eso es solo una cuestión de rutina. Ha pasado mucho tiempo desde que me encontré con un oponente así. Parece que Black Flame es bastante formidable. El asesino con el pelo lacio y fluido al lado de Flame Blood estaba igualmente entusiasmado. Sin embargo, había una frialdad indetectable escondida en su mirada. Parecía una bestia que acababa de encontrar una nueva presa. Mirando al joven asesino a su lado, Flame Blood se echó a reír y dijo con humor: parece que Black Flame se encuentra en una tragedia. En realidad atrajo la atención de la famosa Ghost Shadow. El desarrollo futuro de Avens Burial en Wither River City progresará mucho más suavemente. Aunque deseo intercambiar algunos movimientos con él, todavía estoy demasiado débil. Una vez que complete mi búsqueda, definitivamente puedo probar las habilidades de Black Flame. Ghost Shadow negó con la cabeza en respuesta a las palabras de Flame Blob. Luego enfundó su par de espadas cortas de tono negro y sacó un rollo de retorno. No le interesaba en lo más mínimo el botín del Rey Fuego Azul.
En comparación con la conmoción de Avens Burial y Overwhelming Smile, toda Wither River City, no, todo Star Moon Kingdom estaba alborotado. En todo el dominio de Dios, muchos equipos ya habían obtenido el primer claro de un calabozo de equipo de 50 hombres. Sin embargo, eso solo se limitó a las mazmorras en equipo del modo difícil de 50 hombres. Nadie en la docena de reinos o varios imperios circundantes había logrado despejar el modo infierno. Un gremio recién establecido como Zero Wing robó esta gloria. Era simplemente inconcebible. Por un tiempo, la reputación de Zero Wing se disparó a nuevas alturas. Anteriormente, el éxito de Zero Wing en defenderse del asalto del pabellón Dragón Fénix había atraído la atención de más de una docena de reinos e imperios. Sin embargo, Zero Wing solo se había estado protegiendo. Además, habían confiado en la fuerza de los guardias de la ABN en lugar de en sus propios miembros. No había necesidad de desconfiar de Zero Wing. Ahora, sin embargo, las cosas habían cambiado por completo. Reclamar el primer claro de una mazmorra del equipo Age Mode de 50 hombres mostró que la fuerza general del gremio no debe subestimarse. Zero Wing. Phoenix Rain no pudo evitar sonreír al escuchar la notificación del sistema. Parece que he subestimado las habilidades de Black Flame. Fragancia, prepárate para ir a Wither River City. Señorita, ¿por qué vamos a Wither River City? ¿El líder del gremio del Panteón llegará pronto?, preguntó la bella mujer llamada por Fragrance, confundida. Vamos a encontrarnos con esa misteriosa llama negra, por supuesto. Phoenix Rain se echó a reír. ¿Black Flame? Pure Fragrance no pudo evitar su curiosidad. ¿Quién era Black Flame? ¿Podría compararse con el líder del gremio del Super Guild Panteón? Capítulo 627. Escudo Divino Fuego Azul. Mientras el mundo exterior reaccionaba al logro de Zero Wing, Shifen se ocupó de organizar el botín del Rey Cuervo Azul. Sistema. Las ruinas del Dios del Cuervo en modo infierno se han eliminado por primera vez. El botín aumentó un 100%. La divina providencia ya aumentaría el botín del Rey Cuervo del Fuego Azul. Ahora que el botín se había duplicado, los objetos cubrían el suelo. Con una sola mirada, se podían contar más de 30 artículos, aunque la mayoría consistía en varios materiales raros. ¿Es este el botín de una mazmorra de equipo en modo infierno a gran escala? Los ojos de Blackie brillaron con asombro cuando su mandíbula golpeó el suelo. Aunque Shifen aún no había evaluado los objetos que se habían caído, en función de su aspecto majestuoso y sus grabados mágicos de runas, era obvio que las armas y el equipo que habían caído eran cualquier cosa menos ordinarios. Los artículos de plata secreta ni siquiera se pueden comparar con estos. Además, el Rey Cuervo Azul era un gran señor de nivel 30, por lo que todo lo que cayó sería nivel 30. Para los miembros del equipo que todavía usaban equipo de nivel 25, este fue un recorrido masivo. Zero Wing tenía bastantes elementos de nivel 30 ahora. Después de todo, como los miembros de la fuerza principal del gremio eran en su mayoría de nivel 29 o nivel 30, podían atacar a nivel 30, mazmorras de grupo de 6 hombres, mazmorras de equipo de 10 hombres e incluso mazmorras de equipo de 20 hombres. Solo que la calidad y los atributos de los equipos que obtuvieron no fueron particularmente buenos. La mayoría eran de rango bronce o hierro misterioso, y muy poco de su botín era rango plata secreto o superior. Cada aumento en 5 niveles para equipos equivalía a un solo aumento en el rango de calidad. Si uno pudiera equipar una pieza de equipamiento de oro fino de nivel 30, sería el equivalente a equipar una pieza de equipamiento de oro oscuro de nivel 25. Si equipaban una pieza de equipo de oro oscuro de nivel 30, eso era el equivalente a usar un artículo de nivel 25 con atributos que estaban extremadamente cerca del rango épico. Actualmente, la mayoría de las armas y equipos de primer nivel que poseían los diversos gremios grandes era de rango 25 de oro fino. Muy pocos tenían artículos de oro oscuro. Además, también había un rango de plata secreto de nivel 30 y muy pocos artículos de oro fino. Si Zero Wing tuviera un equipo de oro oscuro de nivel 30, se consideraría el mejor equipo debajo del equipo épico y el equipo de conjunto de tier, nivel 1. Aunque las técnicas de combate eran importantes, los atributos básicos de un jugador también lo eran. Mientras tanto, su equipo no solo había derrotado a un gran señor de nivel 30, sino que su tasa de caída también había aumentado en un 100%. Era natural que el jefe soltara a algunos equipos de oro oscuro de nivel 30. Después de recoger todo el botín, Shifen comenzó a evaluar las armas y el equipo. Mientras tanto, Aquarrose comenzó a distribuir los puntos de contribución del gremio por asaltar con éxito la mazmorra.
todos los miembros de la incursión tendrían prioridad para comprar las armas y el equipo de sus incursiones en mazmorras con puntos de contribución del gremio. Si nadie quisiera los artículos, solo entonces ocuparían el almacén del gremio con un precio razonablemente alto, permitiendo que otros miembros del gremio los compren. Después de atacar con éxito a un gran señor clasificado como jefe, todos recibieron una recompensa de puntos de contribución del gremio. Sin embargo, nadie prestó atención a los puntos que acababan de ganar. En cambio, su atención se centró en Shifen, cada uno de ellos preparado para ir a la quiebra hoy. Dentro de la fuerza principal de Zero Wing, aparte de jugadores como Fire Dance, Aqua Rose, Violet Cloud, Cola, Ilegurumian, Blackie, Minor Win y algunos otros, ninguno de sus artículos podría compararse con el equipo caído a gran escala. El Mode Team Dungeon. Esto se debió a que Shifen le había dado a Fire Dance y a los demás un equipo completo de Tier, nivel 1, el mejor equipo disponible para las clases de Tier, nivel 1 que solo era inferior al equipo de conjunto épico. Por lo tanto, hasta que se conviertan en una clase de nivel 2, no necesitarían reemplazar su equipo a menos que adquirieran un conjunto de equipo de conjunto épico para ellos. Un breve momento después, Shifen terminó de evaluar el botín. Un total de 33 artículos se habían caído, y entre ellos, 19 eran materiales como cristales mágicos, madera de 100 bestias, que se requería para construir establos, esencia de maná, que se requería para construir arreglos mágicos de teletransportación, y varios otros súper raros materiales. Normalmente, uno no obtendría estos materiales incluso si derrotaran a los jefes clasificados como Gran Señor. Ahora, sin embargo, en realidad habían ganado 2 o 3 de cada uno. Los beneficios de obtener el primer modo Clear Ocell son impresionantes, afirmó Shifen. No pudo evitar sonreír mientras miraba las armas y el equipo dentro de su bolso. Líder del gremio, ¿qué artículos se te han caído para hacerte feliz? Aqua Rose sabía de los gustos de Shifen. Los artículos que podrían entusiasmar a Shifen definitivamente serían algo extraordinariamente bueno. Eso es correcto. Líder del gremio, comparte las estadísticas. Aunque Blackie manejaba un personal épico, todavía le gustaba ver los atributos de excelentes armas y equipos. No malgastaré tu tiempo. Aquí. Mira este artículo primero, luego. Shifen sacó una espada de 2 manos de color rojo oscuro que emitía llamas azul pálido. El arma no solo era extremadamente atractiva, sino que también sentía que poseía un poder extraordinario. Espada de doble filo de fuego azul, espada de 2 manos, rango de oro oscuro, nivel 30, nivel 35, poder de ataque más 702, actualmente nivel 30, fuerza más 54, agilidad más 41, resistencia más 44, velocidad de ataque más 2, ignorar niveles más 10. Los ataques tienen 30% de probabilidad de disparar Blue Fire Attack, causando un 120% adicional de daño de fuego al objetivo y reduciendo la defensa del objetivo en un 30% durante 7 segundos. 20% de probabilidad de causar 200% de daño. 10% de probabilidad de desencadenar danza de fuego azul, causando 300% de daño de fuego en un cono. Aunque la espada de doble filo de Bluefire no tenía ninguna habilidad activa, tenía muchas habilidades pasivas. Su poder de ataque solo fue más impresionante que la espada abisal de nivel 30. Era un arma hecha para la violencia. Todos respiraron aire frío al ver los atributos de la espada de doble filo de fuego azul. Mierda. Incluso las armas épicas no son mejores que esto. Blackie estaba atónita. Él mismo poseía un arma épica, por lo que podía decir cuán excelente de un arma era la espada de doble filo Bluefire. Era del mismo calibre que el Truefire Bladesphere Dance manejado. Si uno de los berserkers del equipo equipara esta espada de 2 manos, su DPS se dispararía en varios niveles. Su daño estaría cerca del de Fire Dance. Además, la espada de doble filo de Bluefire podría actualizarse al nivel 35. Podría clasificarse en la parte superior incluso entre las armas de nivel 40. En otras palabras, si uno equipara la espada de 2 manos, no tendrían que preocuparse por reemplazar su arma incluso cuando alcanzaran el nivel 40. Inmediatamente, los berserkers dentro del equipo comenzaron a babear, mirando la espada de doble filo de Bluefire con miradas ardientes. Tales atributos poderosos, esta espada sola podría empujar el daño de un berserker a la parte superior del equipo, dijo Fire Dance con asombro. No te sorprendas tanto con este artículo. La espada de doble filo de Bluefire solo ocupa el tercer lugar entre las armas y el equipo que obtuvimos. Shifen sacudió la cabeza mientras se reía. Luego reveló un escudo rojo y negro, diciendo.
Este es el segundo mejor elemento. Al escuchar el reclamo de Shifen, todos se sorprendieron. Una arma tan excelente no fue la mejor pieza de equipo que cayó. El escudo rojo y negro era solo un tercio del tamaño de un escudo ordinario. Sin embargo, la imagen del Gluefire Crow King había sido grabada en el escudo, rodeada de muchas runas. Con una sola mirada, uno podría decir que este escudo era extraordinario. Divine Bluefire Shield escudo, rango de oro oscuro, nivel 30, nivel 35 defensa más 1,950, actualmente nivel 30, requisito de equipo. Fuerza 220 defensa más 550 tasa de bloqueo. 42%. Fuerza más 31, resistencia más 47. Evasión más 15. Velocidad de ataque más 2. Habilidad pasiva adicional escudo de fuego azul. Absorbe el 30% del daño recibido y lo convierte en fuego azul. Cuando el daño acumulado alcanza los 5,000 puntos, causa un 150% de daño en un área de 3-10 yardas frente al usuario. Habilidad activa adicional Rising Fire. Cuando se activa, sacrifica un 20% de HP para transformar Bluefire en la Armor of Flames, aumentando la defensa en un 150% y la fuerza en un 40% durante 30 segundos. Enfriamiento. 30 minutos. Capítulo 628. Montura del gremio. En el momento en que apareció el Divine Bluefire Shield, el hambre ardía en los ojos de todos los MT del equipo. Incluso Cola babeó. El escudo era crucial para cualquier MT. Era el equivalente a la mitad de la vida de un MT. Ni una sola MT dejaría pasar un excelente escudo. El mejor escudo que Zero Win tenía actualmente era un escudo de oro oscuro de nivel 25. Sin embargo, en comparación con el Divine Bluefire Shield, no era más que chatarra. El Divine Bluefire Shield no solo poseía una defensa extremadamente alta, sino que también tenía una poderosa habilidad de ataque y una habilidad Berserk. Si un MT lo equipara, ya no serían solo un escudo de carne. El daño que podrían causar no sería menos de lo que podrían hacer las clases normales de DPS. Los atributos de este escudo divino fuego azul son mejores que incluso el escudo actual de primer rango, el amanecer azul. Aqua Rose se sorprendió mucho cuando examinó el escudo rojo-negro. Lo más probable es que este sea el mejor escudo disponible actualmente en todo el dominio de Dios. Como gerente de un gremio, Aqua Rose normalmente recopilaba información sobre varios gremios grandes en todo el dominio de Dios. Por ejemplo, ella sabía qué gremios habían estado activos recientemente, miembros de la fuerza principal de varios gremios grandes, expertos y el último equipo poderoso. Blue Dawn era un escudo de oro oscuro de nivel 30. Sin embargo, un supergremio había obtenido este escudo mediante una búsqueda, y había puesto celosos a muchos otros supergremios. Muchas corporaciones incluso le habían ofrecido un precio astronómico de 1,000 oro. Por otro lado, el Divine Bluefire Shield era un escudo Dark Gold que mejoraría al nivel 35. Dejando de lado sus atributos básicos, solo la habilidad pasiva Bluefire Shield y Active Skill Rising Fire eran excelentes habilidades. El escudo de fuego azul era claramente más valioso que el amanecer azul. Sin incluir Epic Shields, no sería una exageración llamarlo el escudo más poderoso actualmente disponible en el dominio de Dios. Sin embargo, Aqua Rose se dio cuenta muy rápidamente de algo. Si el Divine Bluefire Shield, algo que era tan importante para un gremio, solo ocupaba el segundo lugar entre el botín que habían obtenido, ¿qué tipo de artículo ocupó el primer lugar? Muy rápidamente, el resto del equipo llegó a la misma conclusión. Sus miradas volvieron a Shifen, con la expectativa escrita en sus rostros. Bien entonces. Revelaré el primer elemento de clasificación. Shifen se rió. Luego sacó un collar de cristal azul púrpura. Lo más probable es que cada clase mágica se vuelva loca por esto. Corazón de fuego azul collar, rango de oro oscuro, requisito de equipo. Inteligencia 200 nivel 30, nivel 40, actualmente nivel 30. Fuerza más 10, agilidad más 10, resistencia más 10, inteligencia más 40, vitalidad más 35. La velocidad de lanzamiento aumentó en un 20%. El daño mágico y los efectos curativos aumentaron un 20%. Habilidad pasiva corazón de maná. El maná máximo aumentó en un 15% y la tasa de recuperación de maná aumentó en un 50%. Habilidad activa 1, devorador de fuego azul. Quema 30% de tu maná a cambio del poder de fuego azul, aumentando todos los efectos de habilidad en un 200% y la tasa de consumo de maná en un 200% durante 30 segundos. Enfriamiento. 30 minutos. Habilidad activa 2, Bluefire Summon.
Invoca a 3 cuervos Bluefire de rango elite para que luchen por ti durante 30 minutos. Enfriamiento. 5 horas. Los atributos básicos del corazón azul fueron, en el mejor de los casos, promedio. Sin embargo, las habilidades del collar aumentaron enormemente su valor. Las habilidades casi compensaron todas las debilidades que poseía una clase mágica y mejoraron su poder de fuego. Lo más importante, el Bluefire Art era un collar. Los artículos de tipo adorno eran extremadamente raros en el dominio de Dios. El valor de uno era varias veces mayor que el de un arma u otro equipo de la misma calidad y nivel. En el caso del Bluefire Art, incluso una clase de nivel 3 continuaría usándolo. Por lo tanto, era significativamente más valioso que el Divine Bluefire Shield. Ya que han visto los artículos por ustedes mismos, pueden comenzar a ofertar por ellos, dijo Shifen, sonriendo ante las expresiones estupefactas de todos. Primero está la espada de doble filo Bluefire. El precio inicial es de 20,000 GCP. Actualmente, los puntos de contribución de Zero Win valían aproximadamente 30 cobre por punto. En otras palabras, 20,000 puntos de contribución eran alrededor de 60 de oro. Sin embargo, este precio no sorprendió a ninguno de ellos. Para un arma del calibre de la espada de doble filo de Bluefire, esto era considerablemente barato. Si estuviera en la casa de subastas, se vendería por al menos 200 o 300 de oro. 21,000. 24,000. 26,000. Durante un tiempo, los Berserkers y Swordsmen comenzaron a superarse fervientemente. Como miembros de la fuerza principal del gremio, frecuentemente atacaban mazmorras, especialmente mazmorras de equipo a pequeña escala. Además, eran la primera línea del gremio cuando se trataba de ser pioneros en Team Dungeons. Cambiarían la mayoría de sus equipos no deseados por puntos de contribución del gremio. Además, también completaron varias misiones de gremio de alto nivel. Por lo tanto, habían acumulado muchos puntos de contribución de gremio. Al final, sin embargo, el Berserker número 1 actual del gremio, Rampant Blade, ganó el arma por 40,000 puntos de contribución. Cola ganó el segundo elemento, el Divine Bluefire Shield, por 90,000 puntos de contribución. Sin embargo, esto era prácticamente toda la fortuna de Cola. Pasaría algún tiempo antes de que pudiera competir con otros por equipos. Aqua Rose compró el tercer elemento, el Bluefire Art, con 150,000 puntos de contribución. Como vice-líder del gremio, Aqua Rose disfrutó de ciertos beneficios. Además, también participaba con frecuencia en incursiones en mazmorras y misiones de gremio, por lo que había acumulado una cantidad extraordinariamente alta de puntos de contribución de gremio. Ni siquiera el comandante de la fuerza principal de Zero Win, Fire Dance, podía sostenerle una vela a Aqua Rose. En Zero Win, solo Shifen era rival para la mujer. Todos en el equipo envidiaban a estos tres jugadores. Estos tres equipos estaban definitivamente entre los mejores disponibles actualmente en el dominio de Dios. Equiparlos aumentaría significativamente su poder de combate. Después de todo, ningún otro gremio en el dominio de Dios había logrado despejar el modo infierno de un calabozo del equipo de 50 hombres. Después de lo cual, varios miembros del equipo compraron otros equipos Dark Gold y Fine Gold, aumentando significativamente la fuerza general de todo el equipo. En cuanto a los otros materiales, los almacenó en el almacén del gremio. Todos, regresen a la ciudad y descansen un poco. Nuestro próximo objetivo es desafiar una mazmorra de equipo de 100 hombres, dijo Shifen lentamente. Blackie, Fire Dance, Cola, Violet y Aqua, quédate atrás. Los necesitaré para que me acompañen en una búsqueda. ¿Quest? Todos no pudieron evitar interesarse. Shifen fue el experto número 1 reconocido públicamente en Star Moon Kingdom. ¿Con qué tipo de búsqueda necesitaría ayuda? Sin embargo, todos solo se preguntaban al respecto. Ninguno de ellos se ofreció a ayudar. Después de todo, los débiles como ellos nunca sobrevivirían a una búsqueda que incluso Shifen necesitaría ayuda para completar. Necesitaban una cierta cantidad de fuerza antes de poder embarcarse en tal búsqueda. De lo contrario, Shifen no habría llamado a los mejores expertos del gremio para que se unieran a él. Después de que todos los demás regresaron a la ciudad, Blackie, que ya no podía contener su curiosidad, preguntó. Líder del gremio, ¿qué tipo de búsqueda estamos haciendo? ¿Por qué la necesidad de tal secreto? Líder del gremio, ¿es una misión épica? He estado queriendo probar Epic Quest. Los ojos de Cola brillaron.
Misiones épicas, nadie, aparte de Shifen, en el gremio había emprendido una misión épica todavía. En primer lugar, ignorando lo rara que era una Epic Quest, eran simplemente demasiado difíciles. Además, en el caso de que uno fallara en Epic Quest, las consecuencias serían extremadamente severas. Sin embargo, si uno completa la búsqueda, las recompensas serían asombrosas. Aunque lo llamo una búsqueda, necesito ayuda para capturar una bestia salvaje. Shifen sacudió la cabeza y se echó a reír. ¿Capturar una bestia salvaje? Todos se confundieron. Era posible capturar bestias salvajes en el dominio de Dios. Sin embargo, la captura fue mucho más difícil que simplemente matarla por exp. Incluso si uno capturara una bestia salvaje, no había nada que pudieran hacer con ella. A lo sumo, podrían dejarlo en un rincón y mirarlo. Lo más importante, los jugadores tuvieron que gastar mucho dinero para capturar una bestia salvaje. Por lo tanto, en la actualidad, nadie estaba dispuesto a pasar su tiempo en algo tan costoso. ¿No quieres capturar una bestia salvaje y montarla como un monte? Dijo Shifen, sonriendo. Al escuchar estas palabras, un indicio de anticipación brilló en los ojos de todos. Sin embargo, escuché que, para capturar una bestia salvaje y domesticarla en un monte, un gremio primero necesita un estable, dijo Aquarrose. Líder del gremio, no tenemos un establo. Tendremos que desafiar a 100 Dungeons para obtener uno. Shifen simplemente se rió sin ofrecer una respuesta. Líder del gremio, no me digas que ya tienes el diseño, Aquarrose preguntó con incredulidad, sus hermosos ojos se abrieron mientras miraba a Shifen. Capítulo 629. Montura de 5 estrellas. Aparte de Aquarrose, nadie entendió el valor del diseño estable. Sin embargo, esto se esperaba. De los presentes, aparte de Aquarrose, quien era el gerente del gremio, y Blackie, quien manejaba los asuntos del taller, todos se habían sumergido en mejorar sus técnicas de combate. ¿Por qué habrían notado las construcciones potenciales del gremio? Al ver que Shifen asintió en silencio con la cabeza, Aquarrose comenzó a temblar involuntariamente. En el pasado, ¿por qué varios gremios grandes intentaron desesperadamente atacar mazmorras de equipo a gran escala, yendo tan lejos como para invertir sumas masivas de dinero en preparar los MT de sus respectivos gremios y utilizar todos los elementos capaces de ayudar a su incursión a gran escala? ¿Team Dungeon? Solo había una razón principal. Monturas de gremio. Los mapas del dominio de Dios eran extremadamente grandes. Una vez que los jugadores comenzaron a llegar al nivel 30 y a los mapas superiores, tendrían que pasar una gran parte de su tiempo viajando. Los mapas también crecerían a medida que avanzaras en el juego. Mientras tanto, un poderoso monte ayudaría a los jugadores a ahorrar mucho tiempo. Sin embargo, la función más importante de Guild Mounts era que podían atraer a más jugadores para unirse a un guild. Las monturas comunes vendidas en las ciudades no solo requerían que los jugadores tuvieran una reputación suficiente, sino que también requerían una suma significativa de dinero para comprar. Una montura común cuesta un total de 40 de oro. Incluso después de que los jugadores alcanzaron el nivel 40, aún sería extremadamente difícil obtener tanto dinero, a menos, por supuesto, que uno estuviera dispuesto a comprar monedas con créditos. Al final, sin embargo, solo podían comprar un monte común. Sin embargo, las monturas del gremio eran diferentes. Aunque los jugadores debían recolectar una cierta cantidad de puntos de contribución del gremio antes de poder comprar un monte del gremio, que era más costoso que un monte común, a diferencia de los montajes comunes, los montajes del gremio podrían nutrirse y actualizarse. Además, poseían apariencias variadas y mucho más atractivas. Esto fue fatalmente tentador para muchos jugadores independientes y jugadores ricos. Los gremios podrían aprovechar esta oportunidad para desarrollarse y expandirse, obteniendo una gran suma de fondos. Después de todo, a los miembros del gremio también se les requería gastar dinero al comprar los montajes del gremio. Mientras tanto, una parte de ese dinero fluiría a las arcas del gremio. Debido a esto, los varios gremios grandes en el pasado habían intentado desesperadamente atacar a las mazmorras del equipo de 100 hombres. No fue solo porque habían apuntado a las armas y equipos disponibles dentro de la mazmorra, sino más bien porque esperaban obtener el diseño estable lo antes posible. Aquarrose nunca había imaginado que Shifen realmente obtendría un diseño estable, una de las mejores herramientas para ganar dinero de un gremio, tan rápido. Parece que mi decisión realmente había sido la correcta. Quiero ver exactamente lo que mi padre tendrá que decir en el futuro. Los labios de Aquarrose se curvaron ligeramente.
No pudo evitar recordar la razón por la que había dejado Twilig Techo. Me aseguraré de que Zero Wing supere a Twilig Techo. Originalmente, Aqua Rose no había creído que Zero Wing pudiera superar a Twilig Techo. Después de todo, Twilig Techo era un antiguo gremio de primer nivel. Ya sea en términos de antecedentes, financiación, contactos o recursos humanos, Twilig Techo fue muy superior a Zero Wing. Aunque Zero Wing estaba actualmente muy por delante de los otros gremios, las debilidades del gremio eran evidentes. El gremio simplemente no tenía antecedentes. A pesar de que Zero Wing estaba muy por delante de los otros gremios en este momento, todavía tendría que acumular energía durante un tiempo relativamente largo para operar completamente esta máquina conocida como gremio. Sin embargo, la situación había cambiado. Como podían construir un establo, uno de los componentes principales de un gremio, tan pronto, podrían acumular poder varias veces más rápido. Después de lo cual, Shifen no perdió más tiempo mientras enviaba al grupo de regreso a White River City para preparar algunas herramientas de caza necesarias. Mientras tanto, Shifen hizo un viaje a la empresa de comercio de velas. Capturar bestias salvajes en el dominio de Dios no fue una tarea fácil. También fue un importante campo de estudio. En el pasado, incluso había habido una clase especializada para esta tarea. El domador. En el pasado, había jugadores especializados en investigar métodos para capturar raras bestias salvajes. También venderían las bestias que capturaron a varios gremios grandes, ganando enormes sumas de dinero. Mientras tanto, el elemento más importante requerido para capturar bestias salvajes era una jaula. Sin embargo, los NPC no vendieron estas jaulas, lo que obligó a los jugadores a producirlas. Por lo tanto, muchos jugadores aprenderían a forjar para crear las jaulas ellos mismos. Afortunadamente, las asociaciones de forja dirigidas por la app vendieron los diseños de forja para jaulas. Además, eran muy baratos. Sin embargo, Shifen no se molestó en comprar estos diseños de forja, ya que tenía un método para producir una jaula de calidad aún mayor. Shifen rápidamente se apresuró a regresar a la empresa de comercialización de velas y entró en una sala de fija. Luego recuperó una pila de materiales de su bolsa y comenzó a refinarlos. Las jaulas se clasificaron en filas, siendo 1 estrella la más baja y 10 estrellas la más alta. Diferentes rangos podrían capturar bestias de un rango correspondiente. En otras palabras, una jaula de 1 estrella podría usarse para capturar una bestia de 1 estrella como máximo. No se pudo usar para capturar una bestia de 2 estrellas. Uno tenía que usar una jaula de 2 estrellas para capturar una bestia de 2 estrellas. La bestia salvaje que Shifen planeaba capturar estaba en el rango más alto que podía capturar actualmente, una bestia de 5 estrellas. Por lo tanto, requirió una jaula de 5 estrellas. Mientras tanto, una jaula de 5 estrellas cuesta casi 2 de oro para fabricar. Además, no había certeza de que pudiera capturar una bestia de 5 estrellas con un solo intento. Esta fue también una de las razones por las cuales capturar bestias salvajes fue un esfuerzo costoso. Shifen era actualmente un falsificador básico, por lo que tenía una tasa de éxito de casi el 30% en la producción de una jaula de 5 estrellas. Media hora después, Shifen logró forjar 4 jaulas de 5 estrellas. El total de materias primas que había gastado en estas 4 jaulas costaba más de 30 de oro. También le había ordenado a Aqua Rose y a los demás que compraran una gran cantidad de pergaminos de caza y pergaminos de espacio de almacenamiento, ambos con un costo de más de 3 de oro. Justo cuando Shifen estaba a punto de abandonar la sala de forja, el sonido de su comunicador llegó a sus oídos. ¿Phoenix Rain? Shifen no pudo evitar su sorpresa cuando vio el identificador de llamadas. Desde que Phoenix Rain invirtió en la empresa de formación Candlelit, había dejado prácticamente todos los asuntos de cooperación a sus subordinados. Ella ya no lo contactó directamente. O, para decirlo de otra manera, no consideraba que valiera la pena mantenerse en contacto. Después de todo, en el amplio mundo del dominio de Dios, el líder del gremio de Zero Wing era un personaje insignificante en comparación con un gran jugador como Phoenix Rain. Para la joven, la empresa de comercialización de velas era solo una de sus muchas pequeñas inversiones. Como su negocio con la empresa de comercio se había completado, ya no se molestaría en enredarse en el asunto. Líder del clan Black Flame, felicidades por obtener las primeras ruinas del modo claro del infierno del dios cuervo, dijo Phoenix Rain mientras se reía suavemente. Me sorprendí cuando escuché el anuncio del sistema. No me había dado cuenta de que habías escondido tus fuerzas tan profundamente. No es nada. Shifen también se rió.
Acabó con las bromas y preguntó. Ya que la señorita Phoenix se está comunicando conmigo personalmente, ¿tiene algún asunto que desee discutir? Efectivamente, Black Flame, líder del gremio, comprende bien a las personas. ¿Serías libre de reunirte en el restaurante Blueberry? Phoenix Rain sonrió misteriosamente. La llama negra del líder del gremio podría recibir otra bendición. Shifen se sorprendió cuando la escuchó mencionar el restaurante Blueberry. El restaurante Blueberry era uno de los restaurantes ordinarios de White River City. Esto significaba que Phoenix Rain había viajado personalmente a White River City. Estaba claro que deseaba discutir algo bastante importante. Está bien, iré allí ahora, acordó Shifen. Durante su reunión anterior con Phoenix Rain, este último le había traído un cofre épico y le permitió obtener grandes ganancias. Como Phoenix Rain le ofreció otra oportunidad de negocios, no tuvo más remedio que reunirse con ella nuevamente. En verdad, Shifen podía más o menos adivinar por qué Phoenix Rain quería conocerlo. Tan pronto como él despejó una mazmorra del equipo Mode de 50 hombres, ella había llamado a su puerta. Esto demostró que debe ser algo relacionado con la fuerza del equipo del gremio. Bien podría estar buscando Zero Win para ayudarla a completar algún tipo de búsqueda. Incluso podría aprovechar la oportunidad para ganar una gran suma de créditos de ella. Antes, para comprar las instalaciones de capacitación necesarias, había gastado la mayoría de los créditos en su cuenta. Si pudiera atraer a Phoenix Rain a una alianza con Zero Win, podría ahorrarle a Zero Win muchos años de trabajo. Capítulo 630. Prueba de fuerza. White River City, restaurante Blueberry. En el momento en que Shifen entró al restaurante, inmediatamente sintió varias miradas aterrizar sobre él. Phoenix Rain seguramente sabe cómo exhibir. Shifen miró alrededor del restaurante, notando que los clientes del establecimiento no eran simples en absoluto. Los jugadores sentados estaban por unanimidad nivel 30. En el dominio de Dios actual, se clasificaron en la parte superior. Además, a juzgar por el sentimiento que estas personas dieron, era obvio que no eran expertos en juegos virtuales. Más bien, se sentían como expertos que eran expertos en artes marciales. Entre estas personas, algunas tenían auras frías y siniestras, mientras que otras tenían auras violentas. Sin embargo, todos compartían un aspecto común. Todos eran jugadores independientes. Ninguno de ellos era miembro del pabellón Dragon Phoenix. Después de mirar a Shifen, estas personas volvieron a sus propios intereses. Líder del gremio Black Flame, por favor, sube las escaleras, preguntó una bella jovencita suavemente mientras bajaba del segundo piso del restaurante. Shifen también conocía a esta hermosa mujer. Ella era la asistente capaz de Phoenix Rain, Pure Fragrance. También fue una de las expertas de primer nivel del pabellón Dragon Phoenix y fue bastante famosa. Se clasificó entre los 600 mejores en la lista de expertos en dominios de Dios. No solo poseía una fuerza impresionante, sino que también era bastante talentosa. En el pasado, ella había sido una potencia de nivel 5 durante su apogeo. Shifen simplemente asintió y siguió por Fragrance al segundo piso. En este momento, Phoenix Rain era la única otra persona en el segundo piso. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, mirando tranquilamente la calle mientras jugaba con un libro de cuero negro. Señorita Phoenix, ¿puedo saber lo que desea discutir conmigo? Preguntó Shifen. En respuesta, Phoenix Rain sonrió tranquilamente mientras le entregaba el libro de cuero negro a Shifen. Líder del gremio Black Flame, por favor mira esto, dijo Phoenix Rain sin prisa. El libro de cuero negro no era un accesorio de búsqueda ni nada similar. En cambio, contenía los registros escritos de los jugadores. Sin embargo, después de leer algunas páginas, la sorpresa de Shifen creció mientras continuaba leyendo. Este libro de cuero negro contenía información sobre la arena oscura. Para ser precisos, el libro contenía información sobre los miembros oficiales de los muchos equipos de batalla que participan en la arena oscura. Además, la información era extremadamente detallada, tanto que incluso se registraron las historias de vida de los participantes. Incluso hubo una breve introducción a su equipo actual. Más allá de eso, hubo una evaluación del poder de combate de cada miembro del equipo de batalla. Estas evaluaciones también fueron muy detalladas. Las fortalezas y debilidades de estos jugadores habían sido registradas en detalle. Líder del gremio Black Flame, ¿cómo te sientes acerca de esta información? Phoenix Rain preguntó suavemente, con una sonrisa agradable en su rostro. Señorita Phoenix, ¿por qué me está dando esta información? Shifen estaba un poco confundido acerca de las intenciones de Phoenix Rain.
Escuché que tu gremio ha estado en contacto con el equipo de batalla de los Leones Gloriosos, así que creo que el líder del gremio Black Flame ya debería entender el valor de la arena oscura. Phoenix Rain sonrió dulcemente mientras recogía el libro de cuero de Shifeng. Desafortunadamente, los jugadores comunes no califican para participar en este juego. Sin embargo, lo estoy, así que espero establecer un equipo de batalla para divertirme en la arena oscura. Inicialmente, tenía la intención de buscar cooperación con el líder del gremio del Panteón, pero de repente cambié de opinión. Ahora, deseo cooperar con Black Flame, líder del gremio. ¿Puedo saber si estás interesado en cooperar con esta joven? La señorita Phoenix debe estar bromeando. ¿Cómo podría Zerowin esperar comparar con un super gremio? ¿No sería una mejor opción trabajar con Panteón? Aunque Shifen estaba tan tranquilo en la superficie, por dentro, estaba atónito. No había esperado que Phoenix Rain fuera capaz de obtener los derechos de participación en Dark Arena. Sin embargo, Shifen no creía que Phoenix Rain entregaría esa oportunidad tan fácilmente. Después de todo, el pabellón Dragon Phoenix tenía innumerables expertos, sin mencionar un supergremio como el Panteón. Sería un juego de niños para Phoenix Rain reunir a 10 expertos principales. ¿Por qué ella necesitaría Zerowin? Te busqué precisamente porque Zerowin no es muy famoso. De esa manera, el equipo contrario no se molestará en investigarlo en detalle. Con el poder del líder del gremio Black Flame, no debería ser difícil obtener algunos logros en la arena oscura, dijo Phoenix Rain, sonriendo. Después de todo, no debería ser tan fácil obtener las ruinas del primer claro del infierno en modo del dios cuervo. Phoenix Rain había ingresado personalmente en una mazmorra del equipo Age Mode de 50 hombres antes, por lo que entendió lo difícil que era atacar una. Incluso la fuerza principal de un supergremio tenía cero posibilidades de asaltar con éxito una mazmorra del equipo Age Mode Team de 50 hombres, mucho menos el pabellón Dragon Phoenix. Atacar una mazmorra era diferente de precio de venta al público. Atacar con éxito una mazmorra del equipo Age Mode Team de 50 hombres fue prueba de la fuerza de uno. Además, había llevado a cabo una investigación de los expertos de Zerowin. Sin mencionar el modo infierno, incluso limpiar el modo difícil sería un esfuerzo desafiante, sin embargo, Zerowin había hecho exactamente eso. ¿Qué significó esto? Black Flame no fue tan simple como parecía. Por lo tanto, ella cambió abruptamente sus planes e inmediatamente se dirigió a Wither River City. Supongo que el líder del gremio Black Flame ya ha visto a los expertos abajo. Ninguno de ellos eran jugadores profesionales antes del lanzamiento del dominio de Dios. Son expertos que he nutrido en secreto, y ninguno de los otros equipos de batalla tiene información sobre estas personas. Con el elemento sorpresa, podríamos competir por los 100 mejores rankings. En cuanto a la remuneración, Black Flame del líder del gremio ganará el 10% de todas nuestras ganancias. Si llevas al equipo a los 100 primeros lugares, te daré el 20% de las ganancias. ¿Qué piensas? La oferta de Phoenix Rain fue extremadamente generosa. Era mucho mejor que la guerra eterna. Lo más importante, no hubo restricciones a su libertad. Solo se asociaría con Phoenix Rain. Phoenix Rain proporcionaría las calificaciones de participación, mientras que él pelearía. Las batallas de la arena oscura fueron el método más rápido para ganar créditos. Además, después de ganar fama en la arena oscura, podría formar muchas conexiones influyentes. En el futuro, le resultaría mucho más fácil comprar fluidos de nutrientes de rango S, diversos materiales de capacitación y cabañas de juegos virtuales. Lo más importante, el Dark Arena era el lugar perfecto para mejorar la fuerza. Incluso el Divino Coliseo no pudo comparar. Después de todo, el Coliseo Divino era un lugar para que los jugadores comunes pelearan entre sí o contra el sistema. En comparación con las batallas contra expertos, los jugadores obtuvieron menos beneficios en el Coliseo Divino. ¿Qué pasa si me coloco entre los 30 mejores? Aunque Shifen ya estaba satisfecho con la remuneración del 10% y el 20% que Phoenix Rain ofreció, instintivamente intentó luchar por más. ¿Top 30? Phoenix Rain no pudo evitar reírse. Si Black Flame, líder del gremio, realmente logra llevar al equipo de batalla a los 30 mejores de la arena oscura, entonces aumentaré la remuneración al 40%. En opinión de Phoenix Rain, entrar en el top 100 sería extremadamente difícil, sin mencionar el top 30. Después de todo, esta fue una competencia entre los equipos de batalla que varias grandes corporaciones internacionales habían formado. Ninguno de esos equipos podría ser subestimado. Está bien, veamos un contrato, entonces.
Shifen sonrió. Aunque él también dudaba de que pudieran lograr tal hazaña, no había aceptado la Epic Guild Quest, Ancient Battlefield. Si pudiera permitir que los pocos expertos principales del gremio entrenen allí por un tiempo, podrían tener la oportunidad de llegar a los 30 mejores. Un momento después, Phoenix Rain y Shifen establecieron un contrato. Vamos, entonces. Te presentaré a los miembros de tu equipo. Phoenix Rain guardó el contrato y bajó las escaleras. En el momento en que Phoenix Rain llegó abajo, las decenas de personas sentadas en el primer piso del restaurante Blueberry se pusieron de pie y la saludaron respetuosamente. Ninguno de ellos mostró el temperamento de un experto como lo habían hecho con Shifen. Incluso aquellos varios expertos que habían exudado violencia habían envainado sus auras. Como se esperaba de la mujer conocida como la Reina Demonio. Ella seguramente sabe cómo poner una pantalla potente. Shifen estaba asombrado por dentro. Fin del capítulo.